Y entonces, un día empiezas a perder el control sobre tu propia vida. No porque hayas sido secuestrado, no porque hayas perdido la memoria, sino porque, poco a poco, otra persona comienza a vivir siendo tú. Conoce tus secretos, escribe sobre tu vida, habla con tus seguidores, decide quién eres. Y lo peor es que, en algún momento, ya no sabes si esa persona realmente existe o si está dentro de tu propia cabeza. Esta es la pesadilla que plantea Perfect Blue, la obra maestra de Satoshi Kon. Pero reducir la película a un thriller psicológico sería quedarse muy corto, porque detrás de sus asesinatos, sus espejos, sus alucinaciones y su constante confusión entre realidad y ficción, Perfect Blue habla de algo muy actual: la pérdida de identidad en una sociedad donde nuestra imagen puede terminar siendo más importante que nosotros mismos. Habla de la fama, de la obsesión de los fans, del control sobre el cuerpo y la imagen de las mujeres, de una industria que puede construir una persona, venderla y después exigirle que siga siendo esa persona para siempre. Y sobre todo, habla de una pregunta que hoy, en plena era de las redes sociales, resulta todavía más inquietante. ¿Qué ocurre cuando el personaje que los demás esperan de ti termina siendo más real que tú mismo? Hoy analizamos Perfect Blue, uno de mis animes favoritos. Sí, soy bastante aficionado a la animación japonesa. Y este es la primera de unas cuantas producciones que tenemos en lista. Su dimensión psicológica, el fenómeno de las idols japonesas, la presión de la fama y las relaciones humanas en una sociedad donde cada vez resulta más difícil distinguir entre quiénes somos y quiénes tenemos que aparentar ser. La protagonista de Perfect Blue es Mima Kirigoe. Mima es miembro de un grupo de idols llamado Cham, pero decide abandonar la música para intentar convertirse en actriz. En apariencia, es una decisión profesional completamente normal, muy común. Una joven artista quiere evolucionar, quiere hacer algo diferente, quiere dejar atrás una etapa de su vida, pero para el mundo que la rodea, Mima no parece tener el mismo derecho a cambiar que cualquier otra persona. Porque Mima no es solamente una mujer, Mima es una imagen pública, y esa imagen pertenece, en cierta forma, a muchas personas, no solamente a ella, a sus fans, a sus representantes, a la industria, y, progresivamente, a una versión idealizada de ella misma. Aquí aparece uno de los grandes temas de la película. La identidad no es algo que construimos completamente solos. Nuestra identidad también se forma a través de la mirada de los demás. Todos sabemos quién creemos ser, pero también existe la persona que nuestros amigos creen conocer, la persona que nuestra familia espera que seamos, la persona que mostramos en el trabajo. Y en el caso de una celebridad, existe además una versión pública que puede llegar a adquirir una existencia casi independiente. El problema comienza cuando esas diferentes versiones entran en conflicto. Mima quiere cambiar, pero una parte del mundo no quiere que cambie. Sus fans quieren seguir viendo a la dulce cantante que conocieron. La industria, por su lado, necesita adaptar su imagen para vender una nueva versión. Y Mima, atrapada entre todas esas expectativas, empieza a preguntarse cuál de esas versiones es la verdadera. Y Perfect Blue convierte esa crisis de identidad en una auténtica pesadilla. Para entender mejor la película, hay que detenernos en el fenómeno de las idols japonesas. Fenómeno ahora compartido con varias naciones del Asia, principalmente países como Corea y Taiwán. Una idol no es simplemente una cantante, su imagen forma parte fundamental del producto. La juventud, la simpatía, la cercanía con los fans, la inocencia, la disponibilidad emocional, todo eso puede formar parte del personaje público que se construye alrededor de ella. El público no consume únicamente canciones, consume también una determinada fantasía. La fantasía de conocer a esa persona, de sentirse cercano a ella, de creer que existe una relación especial. Y aquí aparece una contradicción muy importante. El fan puede sentir que ama profundamente al artista, pero muchas veces no ama realmente a la persona, ama una imagen construida de esa persona.
Y cuando la persona real decide cambiar, el fan puede sentirlo como una traición. Eso es exactamente lo que ocurre con Perfect Blue. Mima deja de ser la figura idealizada que algunos esperan. Quiere crecer. Quiere interpretar papeles más adultos. Quiere abandonar la imagen de idol adolescente. Pero para determinados personajes, esa evolución es insoportable. Porque aceptar que Mima puede cambiar significa reconocer algo incómodo. Mima nunca les perteneció. Y eso nos lleva directamente a uno de los aspectos más perturbadores de la película: la relación entre la fama y el sentido de posesión. Uno de los personajes más inquietantes de Perfect Blue es Mema Nia. A primera vista representa el típico acosador, obsesionado con una celebridad, pero su papel es más complejo. Mema Nia no parece interesado en comprender quién es realmente Mima. Él está obsesionado con una versión concreta de ella, la Mima Idol, la Mima inocente, la Mima que nunca cambia, la Mima que permanece congelada en el tiempo para satisfacer sus expectativas. Y esto revela algo fundamental sobre la relación entre fama y público. Cuando una persona se convierte en una figura pública, puede perder parcialmente el derecho a controlar cómo es percibida. La audiencia crea una imagen, los medios crean otra, y la industria crea otra más. Y finalmente, la persona real puede quedar enterrada debajo de todas ellas. Mema Nia representa la forma extrema y monstruosa de este fenómeno, pero la película no nos permite pensar que él sea simplemente un individuo aislado y completamente ajeno al resto de la sociedad. Su obsesión es una versión radical de una lógica mucho más amplia. La idea de que una figura pública nos debe algo, que debe seguir comportándose como esperamos, que debe conservar para siempre la imagen que nos hizo admirarla. Y esta idea resulta especialmente interesante hoy, porque las redes sociales han llevado esa sensación de cercanía a un nivel completamente diferente. Ahora no solamente seguimos a artistas, seguimos su vida cotidiana, vemos qué comen, qué opinan, con quién están, qué hacen cuando aparentemente no están trabajando. La frontera entre la persona y el personaje se vuelve cada vez más difusa. Y eso plantea una pregunta importante. ¿Cuánta intimidad puede perder una persona antes de empezar a perder una parte de su intimidad? Uno de los momentos más difíciles de Perfect Blue ocurre cuando Mima acepta participar en escenas cada vez más explícitas para consolidar su carrera como actriz. La película nos obliga a contemplar una situación profundamente incómoda, pero aquí es importante entender que Perfect Blue no está hablando únicamente de sexo o violencia. Está hablando del control sobre la imagen de una mujer. Durante toda la película, Mima parece estar constantemente observada por sus fans, por sus representantes, por los medios, por las cámaras, por los hombres que deciden qué tipo de personaje debe interpretar. Incluso cuando intenta escapar de su antigua identidad, se encuentra con una nueva forma de control. Antes debía representar a la idol inocente. Ahora, para ser tomada en serio como actriz, parece que debe demostrar que está dispuesta a convertirse en algo completamente diferente. Pero en ambos casos existe un elemento común. Otros deciden qué imagen de Mima tiene valor. Esta es una de las grandes contradicciones de la industria del entretenimiento. La libertad puede presentarse como una elección individual, pero esa elección ocurre dentro de unas estructuras que ya han decidido que es comercialmente aceptable. Mima elige cambiar, pero también está sometida a una presión constante para demostrar que puede abandonar su antiguo personaje. Su cuerpo se convierte en un espacio donde se libra una batalla entre diferentes versiones de su identidad. La antigua Mima, la nueva Mima, la Mima que quieren sus fans, la Mima que necesita la industria, y la Mima que, en medio de todo aquello, intenta descubrir qué quiere realmente. Y aquí entramos en el corazón psicológico de la película. Satoshi Kon construye Perfect Blue como un auténtico laberinto. La realidad se mezcla con los sueños, la ficción televisiva se mezcla con la vida de Mima, los recuerdos se confunden con las alucinaciones. Como espectadores, perdemos progresivamente la capacidad de saber qué está ocurriendo realmente. Y eso no es simplemente un recurso para sorprendernos. La estructura de la película nos obliga a experimentar algo parecido a lo que experimenta Mima. Nosotros también perdemos nuestro punto de referencia. También comenzamos a dudar.
también intentamos reconstruir una realidad que parece fragmentarse constantemente. Y este es uno de los mayores logros de Perfect Blue. La película no se limita a explicarnos psicológicamente el estado de Mima, nos hace participar en él. La identidad de la protagonista se fragmenta porque su realidad está siendo invadida desde múltiples direcciones. Está la Mima real, está la Mima idol, está la Mima actriz, está la Mima que aparece en internet. Y está esa imagen idealizada que comienza a perseguirla literalmente. La famosa frase, Mima, ¿quién eres tú?, podría resumir prácticamente toda la película, porque Mima ya no tiene una respuesta sencilla, y quizá nadie la tiene. Todos interpretamos diferentes papeles según el contexto. Somos personas diferentes con nuestros amigos que con nuestra familia. En el trabajo mostramos una versión de nosotros mismos. En internet mostramos otra. El problema aparece cuando esas versiones dejan de ser compatibles. Cuando mantener una imagen comienza a exigir demasiado. Cuando el personaje empieza a devorar a la persona. Pero Perfect Blue también puede entenderse como una película sobre la soledad. Aunque Mima está rodeada constantemente de personas, existe una profunda sensación de aislamiento. Está rodeada de cámaras, de productores, de compañeros, de fans, pero eso no significa que exista una verdadera conexión humana. De hecho, cuanto más conocida se vuelve Mima, más difícil parece ser para ella relacionarse con alguien, sin preguntarse qué quiere realmente esa persona de ella. Y aquí encontramos una paradoja que resulta extremadamente actual. Podemos estar más conectados que nunca y, al mismo tiempo, sentirnos profundamente solos. Podemos recibir miles de mensajes y no sentir que nadie nos conoce de verdad. Podemos tener seguidores y, sin embargo, no tener intimidad. Podemos ser visibles para todo el mundo y al mismo tiempo invisibles como personas. La fama amplifica esta contradicción. Cuanto más gente cree conocer a Mima, menos espacio queda para que Mima pueda descubrir quién es realmente. Y esta idea conecta con uno de los grandes problemas de las relaciones humanas en la sociedad contemporánea. Cada vez convivimos más con representaciones de las personas. Perfiles, fotografías digitales, videos, avatares, personajes públicos. Construimos relaciones con imágenes de los demás. Y a veces olvidamos que detrás de esa imagen existe una persona que cambia, se contradice y tiene derecho a no ser exactamente lo que esperamos. Lo más impresionante de Perfect Blue es que se estrenó en 1997. Internet todavía no tenía el papel que tiene hoy en nuestras vidas. No existían las redes sociales tal como las conocemos. No existían los influencers. No existía esta economía basada permanentemente en captar nuestra atención. Y sin embargo, la película parece haber anticipado muchas de las angustias del presente. En la historia aparece un diario digital que reproduce la vida de Mima. Alguien escribe sobre sus pensamientos, sobre sus actividades, sobre aspectos íntimos de su existencia. Y Mima descubre algo aterrador. Hay una versión de ella circulando por internet, que parece conocerla mejor que ella misma. Hoy, esta idea resulta mucho menos fantástica. Todos dejamos una huella digital. Existen fotografías nuestras que no hemos publicado, comentarios que escribimos hace años, información recopilada por plataformas, perfiles que construyen una imagen de nosotros. Y en muchos casos, esa identidad digital puede sobrevivir cuando nosotros ya hemos cambiado. Internet tiene memoria. Nosotros no siempre queremos que la tenga. Y aquí Perfect Blue se vuelve todavía más interesante, porque el conflicto central ya no aparece exclusivamente propio de una estrella del espectáculo. Cada vez más personas tienen que gestionar una identidad pública. Incluso alguien que no es famoso puede sentir la presión de construir una determinada imagen en internet. Una versión más atractiva, más exitosa, más interesante, más feliz. En cierto sentido, todos podemos convertirnos en nuestros propios representantes de marketing. Y aquí hay una pregunta que surge. ¿Qué ocurre cuando pasamos demasiado tiempo construyendo nuestra imagen? Perfect Blue es una película sobre el miedo a perder la razón, pero también es una película sobre el miedo a perder algo todavía más fundamental: el derecho a definir quién eres. Mima no lucha únicamente contra un acosador, no lucha solamente contra una conspiración.
ni siquiera lucha únicamente contra su propia mente. Mima lucha contra todas las imágenes que han sido construidas alrededor de ella, contra la Mima que sus fans quieren, contra la Mima que necesita la industria, contra la Mima que aparece en las pantallas, contra la Mima que otros han decidido que debe ser. Es una autopsia a la mercantilización del individuo. Y quizá por eso, el final de la película resulta tan importante. Después de todo el caos, después de todas las identidades fragmentadas y de toda la confusión entre realidad y representación, queda una afirmación aparentemente sencilla: soy yo. Pero después de todo lo que hemos visto, esas dos palabras adquieren un significado enorme. Porque saber quién eres no siempre es algo automático. A veces es una conquista, una lucha, especialmente en un mundo donde constantemente existen personas, empresas, instituciones y algoritmos intentando decirnos quién deberíamos ser. Perfect Blue nos recuerda que detrás de cada imagen pública existe una persona, que nadie debería pertenecer a sus fans, que cambiar no es traicionar a quienes nos conocieron antes, y que quizá la relación más peligrosa que podemos establecer con nuestra propia imagen es aquella en la que terminamos creyendo que debemos vivir para satisfacerla. Por eso, casi 30 años después, Perfect Blue sigue siendo mucho más que un thriller psicológico. Es una película sobre la fama, sobre la obsesión, sobre la soledad, sobre la explotación de la imagen, y sobre un problema que probablemente hoy entendamos mejor que nunca. Vivimos rodeados de imágenes de nosotros mismos, pero eso no significa que sepamos quiénes somos. Y ahora quiero dejarte una pregunta. Si Perfect Blue hubiera sido estrenada hoy, en plena época de las redes sociales, los influencers y la exposición permanente, ¿sería más perturbadora? ¿O pensáis que la película sigue hablando principalmente del mundo específico de las idols y de la industria del entretenimiento japonesa? Dejad vuestra opinión en los comentarios, porque en este canal hablamos de cine, pero también de todo aquello que el cine nos permite entender, más allá de lo que nos muestra. Y por supuesto recomienda otras películas de anime japonés que deberíamos analizar. Y si te ha gustado este video, déjanos un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque seguiremos analizando películas que detrás de sus historias esconden algo más. Películas que nos entretienen, que nos inquietan y a veces que nos obligan a mirar directamente al espejo. Nos vemos en el próximo video.